Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Real y hoy me encuentro con un amigo de años que me impacta, me bendice su vida, Pastor Iván Pirela. Rodrigo, feliz, brother, de poder estar aquí contigo en un podcast real. Podcast real. Vamos a hablar crudo. Y bueno amigos, también quiero mencionarlo, aparte de que Iván es un hombre de Dios, una de las cosas que más me impresiona, amigo, es su preparación profesional como sexólogo, como alguien que ha igual abocado su vida a prepararse para los desafíos de la sociedad. Y me encanta lo que dijiste el otro día, que sí has hecho toda esta preparación, pero tú eres un hijo de Dios que se ha entrenado. Total. No un profesional que a veces es cristiano. Exactamente. Sí, yo creo que tuve mucha frustración porque no dábamos en la iglesia respuesta a problemas que esta generación tenía. Y lo que habitualmente viene es queja. Pero hubo un momento que me dijeron, ok, ¿y cómo vas a resolver esto? Y yo dije, nada. Hoy me doy cuenta, en el área donde menos estamos preparados es donde más vamos a sufrir. Siempre, miremos nuestra vida, donde más sufrimos es donde menos preparación tenemos. Y el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hace años teníamos una iglesia que empujaba solamente a leer la Biblia, pero éramos ausentes en cátedras, éramos ausentes en las universidades y se nos tildó muchas veces de ignorantes. Y hoy en día, gracias a Dios, la iglesia ha entendido la importancia de tener respuestas en muchas áreas políticas, financieras, en el área psicológica, en el área médica. Y bueno, hoy tenemos ya cómo dar respuesta a las necesidades de la gente. Eso me llevó a prepararme y no lo dejo de hacer. No lo dejo de hacer porque también las crisis evolucionan, los problemas evolucionan y así nosotros tenemos, los profesionales de la salud, tenemos que evolucionar también para dar respuesta. Y en el área de ser un profesional de la salud, una de tus áreas de expertise es acerca de la sexualidad. Y yo te he escuchado por años, hemos estado juntos en varios lugares. Desde el primer día que te escuché, mi vida fue impactada, o sea, de verdad, fue como que un toque de algo increíble, punto y aparte. Estábamos hablando de que en un evento precisamente en Ecuador no pudiste asistir, pero lo hablaste por Zoom y es de las pocas o únicas veces que he visto que alguien por Zoom puede conectar tanto con una audiencia. Wow. Y es que yo creo que Dios te dio la gracia para no solamente hablar de la palabra de Dios, sino específicamente este tema de la sexualidad. Yo quería preguntarte, Iván, ¿cómo es este tema de la sexualidad que embona con la parte de la fe, con la parte cristiana, con la parte de Dios que se lleva a la práctica el día a día? ¿Cómo es esa onda, ese matrimonio, esa fusión? Bueno, yo creo que vienen dos cosas a mi mente. Una, cuando yo era pastor de jóvenes, una de las cosas que me pasaba mucho era padres que me llevaban a sus hijos al servicio y se quedaban unos segundos más y me decía, por favor, predíqueles acerca de masturbación y pornografía. Y yo, ¿por qué? Porque ¿y usted es el que le ha hablado? No. ¿Y por qué yo? Porque usted es el que sabe. Entonces, yo me di cuenta de algo. O sea, a veces para muchos padres, la iglesia debería contestar estos temas. Y es verdad. Sí. Pero también, de hecho, vi una encuesta que hicieron hace muchos años los doctores Sinali, donde los jóvenes contestaron, jóvenes cristianos, ¿en qué lugar te gustaría escuchar sobre sexo? 67% ganó la iglesia. Wow. 67%. Creo que solo un 30% de los padres. Entonces, la iglesia parece para los jóvenes ser un lugar más cómodo y más saludable para escuchar sobre sexualidad. Fíjate. Entonces, sin embargo, eso no me quita la responsabilidad como papá de prepararme para dar la respuesta en esta área, que lo que yo no sé hoy lo debo saber mañana. Pero en ese caso, como pastor de jóvenes, dije, tengo una responsabilidad de prepararme, porque los jóvenes vienen aquí y si yo no hablo, yo me recuerdo que en ese tiempo hice un laboratorio con Josué. Y le dije, tenía Josué como 6 años, siéntate en mis piernas sobre la computadora. Y le dije, abre Google. Y Josué lo abrió. ¿Qué hago, papi? Escribe la palabra sexo y dale enter. Cuando Josué lo hizo en ese entonces, estoy hablando hace 12 años atrás, Google le dio 497 millones de resultados en 0,18 segundos. O sea, en la fracción de un segundo, Josué tenía 497 millones de respuestas. Wow. Lo hicimos el año pasado
11 años después. Ya José no se siente en mis piernas, yo me siento en la de él. Y José, yo le dije, José, ¿te recuerdas el experimento que hicimos? Sí, papi, vuelvo a hacer. Coloca sexo en Google. Y esta vez le dio 900 y pico millones de respuestas en 0,2 segundos. Wow. El motor de Google está más rápido y tiene más contenido sobre sexo. La pregunta es, ¿quién será la voz principal sobre sexo en la vida de tus hijos? ¿Con qué van a comparar todo lo que escuchan? Entonces, esa es una. Lo segundo que me viene a la mente. En terapia, las parejas que más tienen problemas sobre sexo en más de 15 años que tengo haciendo esto son los cristianos. No hay personas que sufran tanto en el área de sexualidad como los cristianos. Y para mí es un problema de concepto. Yo le digo a las parejas cristianas, nunca podrás disfrutar de algo que es bueno si tú estás convencido de que es malo. Wow. Y ahí es donde inicia para mí el problema de esto. Y bueno que los solteros que nos están escuchando este podcast puedan saber esto. El problema es que hay un concepto sobre la sexualidad, ya sea por la crianza, ya sea por la religión, ya sea por las conversaciones cotidianas con quien tienes, incluso por las malas experiencias y acercamientos que ya has tenido con sexo, Exacto. que son parte de tu historia, que lamentablemente han dañado el concepto real de la sexualidad, que no lo crearon los pornógrafos, no lo crearon los abusadores, no lo creó ni Instagram ni ninguna. La Biblia dice quién creó la sexualidad y hacia el concepto del creador de la sexualidad es que nosotros debemos navegar. Me encanta lo que estás hablando acerca de que realmente es un conjunto de experiencias, un conjunto de adoctrinamiento de la iglesia o los padres los que han generado que pensemos que el sexo es algo malo cuando es algo bueno. Ahora, yo tengo 2 hijos, tengo una niña de 17, tengo un niño de 13. 4 escopetas, 2 machetes y jiu-jitsu cinta negra. Y por otro lado, eso es por parte de la niña, pero por parte del niño tengo que andar cuidando qué onda. Y ella me está haciendo muchas preguntas. Gracias a Dios en casa tenemos la vulnerabilidad y la confianza de hablar de estos temas. Pero a mí me gustaría seguir aprendiendo. Me gustaría saber como padre cómo abordar estos temas con mis hijos, cómo hablarlo de una forma que sea al mismo tiempo con pureza, pero totalmente crudo, ¿verdad? Porque creo que es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué consejo nos puedes dar a los padres? ¿Cómo nosotros como padres podemos mejorar esto con nuestros hijos? Bueno, yo creo que primero que todo entender algo, ¿no? La sexualidad debe manejarse de manera natural. Ok. O sea, si yo te diría qué debes perder en el tema de la sexualidad, pierde el escandalizarte. Oh. Hay muchas personas que cuando escuchan a sus hijos se escandalizan de lo que ellos les cuentan, como si fue algo que tú nunca has vivido o que nunca has experimentado. Sí. Y cuando tú te escandalizas, lo primero que pasa es que tus hijos se cierran a volverte a contar lo que te están contando. Entonces tú tienes que comenzar a escandalizarte hacia adentro y hacia afuera, estar más abierto para escuchar como si algo normal está pasando. El problema es que manejar algo que por años ha sido tabú y volverlo normal es lo que nos ha costado, pero la sexualidad debería ser una conversación natural. Natural. Ahora, una vez una mujer me preguntó, Iván, ¿desde qué edad debo comenzar a hablar con mi hijo de sexualidad? Yo le pregunté qué edad tiene. Mi hijo tiene me dijo 4 años. Yo le digo, ya has perdido 4 años para hablar con él de sexualidad. Porque sexualidad no es sobre sexo. No es sobre relaciones sexuales. Sexualidad es un componente mucho más grande. Sexualidad tiene que ver con la identidad de él. Sexualidad tiene que ver con la higiene. Sexualidad tiene que ver con el no dejarse ver de personas, con entrenarlos en contra de los abusadores, con dirigir la sexualidad en un mensaje constante como fin el matrimonio. Desde niño a varones y hembras. Entonces, lo que tú tienes que aprender es cómo hablar de sexualidad en cada etapa de tus hijos. Y, por ejemplo, en edades preescolares, contesta solo lo que te preguntan. Ok. Porque el problema es que la palabra sexo en la boca de tus hijos no significa lo mismo que lo que tú escuchas. Sí. Porque tú lo evalúas como adulto que tiene experiencia sobre sexualidad. Para tu hijo es como si dijera saxofón. Sí. Entonces, el problema es que cuando él dice sexo, nosotros estamos pensando que él piensa como nosotros. No. Entonces, por ejemplo, hay niñas que le preguntan a su papá, ¿qué significa virginidad? ¿Qué significa virgen?
De hecho, hay un video famoso en redes sociales. Yo me recuerdo que una mamá comenzó a decirle, bueno, virgen es cuando puedes, pero no puedes, cuando existe, pero no existe, cuando estás, pero no estás. Y la niña se le queda mirando y no entiende. Y, mi amor, ¿por qué me haces esa pregunta? Es la pregunta que tienes que hacer al principio. Porque aquí dice aceite extra virgen. Oh, my God. Entonces, la pregunta en el labio de nuestros hijos no es lo que significa para nuestra mente corrompida. Claro. Entonces, tenemos que entender por eso. Los hijos, cuando preguntan, pregúntales. ¿Por qué preguntan lo que preguntan? Por ejemplo, una vez a un amigo, fueron a McDonald's. Se sentaron en una mesa y a él le entró una llamada. Ella tenía como 5 o 6 años y una de las chicas que es de las que estaban como host, le trajo el libro de encuestas y se lo puso ahí y le dijo que tu papá lo llene cuando termine la llamada. Ella ve así y vio la palabra sexo y le termina el papá la llamada y dice, papi, ¿qué es sexo? Y él, wow, ¿cómo es el cuento de la abejita? ¿Cómo es el cuento de la, Dios mío, ¿por qué me tocó solo? Yo, mi salida, padre e hija, ¿cómo yo? Y comenzó unos cuentos raros ahí. Y le dijo, mi amor, ¿por qué? Porque aquí dice masculino o femenino. Pregúntale por qué preguntó. Y no le dé más información de la que debe saber a su edad. Wow. Pregúntale por qué pregunto, eso es todo. Ya a medida que van avanzando, las preguntas van a ir cambiando y tú vas a ir cambiando, vas a ir evolucionando las respuestas. Mi consejo es, cuando ya comiences a hablar de sexualidad, que normalmente pasa la barrera de los 10 años, porque ya la pubertad llegó, ya una niña se convirtió en mujer, ya un niño se convirtió en un hombre, porque ya tienen capacidades reproductivas. Entonces, ya allí comienzas a decirle, mira, felicitaciones, ya eres un hombre. Ya eres una mujer. Pero esa capacidad reproductiva, esa capacidad que incluso vas a sentir atracciones, vas a sentir, y eso es totalmente normal. Totalmente normal. No hay que liberarlos. Exacto, no hay que liberarlos. Y si hay que liberarlos, hay unos mecanismos que Dios creó fisiológicos, saludables, para que se liberen solitos. Okay. Pero tú tienes que saber que el momento en el que vas a usar la sexualidad se llama matrimonio. Ese es el ecosistema donde vas a disfrutar de este regalo que Dios te está dando desde este momento. Sino que nosotros comenzamos a nuestros hijos a educarlos y programarlos y no aparecernos a los 15 años para comenzar a hablar de sexualidad cuando ya en los colegios están hablando, cuando ya la educación les está hablando de cosas adelantadas. Entonces vamos a sonar como los obsoletos, que nosotros no somos el punto de comparación o de consulta en este tema. Nada. Ya, es importante que hablemos con nuestros hijos y es importante que haya un puente en el tema, de que nuestros hijos puedan venir a nosotros y preguntar, porque nosotros no nos vamos a horrorizar ni escandalizar. Y aunque te escandalice, hazlo para adentro, te metes una sábana después y pero delante de ellos, sea abierto, porque mientras exista el puente donde ellos te pueden contar, tú tienes ganado un sinfín de cosas sí, con esa apertura. Sí, de hecho, una vez mi hijo tenía creo que 11 años, algo así, y venía con mi esposa, con Leti, y venía manejando Leti y nos me cuenta que de repente, de la nada, Rodri le pregunta, oye mamá, ¿y tú me vas a dejar tener relaciones sexuales con mi novia? Leti dice que casi se choca, ¿verdad? Que Gluck tragó saliva. Pero se escandalizó por dentro, pero poker face por fuera, ¿verdad? Y le pregunta, hijito, ¿y por qué tú quisieras tener relaciones sexuales con tu novia? No, yo no quiero tener. Solamente quiero saber si me dejarías. Y ya entendió. Y le preguntó, ok, mira, eso no se trata de dejarte o no dejarte. Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Y le empezó a explicar ese tipo de cosas. Pero se ve que el niño tuvo un lapsus donde había escuchado, un día antes nos explicó, en su grupo de amiguitos, lo de las relaciones sexuales. Entonces, él nos dijo, bueno, es que yo todo lo platico con mis papás y quiero saber qué piensan mis papás de esto. A veces la pregunta de ellos quizá no está bien construida. Y lo que dijiste ahorita me llega. Primero es, antes de soltarles la información, ¿por qué están haciendo la pregunta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa duda? Que quizá no es lo que nosotros estamos pensando. Exactamente. Y quizá, por ejemplo, para él relaciones sexuales significa un beso.
Quizás. Porque el problema es que cuando ellos lo pronuncian son más inocentes que nosotros. Sí. Y somos nosotros los que podemos enviar un mal mensaje. ¿Cuál es el problema de escandalizarnos? Que cuando ellos te ven tus reacciones sobre ese tema, normalmente en el pasado lo que hay es como un ping-pong. Mami, ¿qué es masturbación? Oh, pregúntale a tu papá. Voy con el papá. Papi, ¿qué es sexo? No, pregúntale a tu mamá. Y en esa pelota que va y viene, los muchachos dicen, si esto fuera bueno, ellos no se pondrían así de ese color. Ajá. Esto debe ser un tema malo. Y hacemos que ellos, consciente o inconscientemente, tomen el sexo y lo coloquen en un lugar oscuro, Sí. malo, donde no debe estar. Eso, el sexo ni es malo, ni es oscuro, ni fue creado por la maldad, ni por la oscuridad. Pero son nuestras reacciones incorrectas las que lo hacen. Obviamente, nadie nos entrenó para esto. Como te digo, por eso creo que la necesidad hoy en día de que hayan profesionales también dentro de la iglesia que comiencen a entrenarnos a todos los papás para poder hacer frente a esto. Yo creo que necesitamos mucho entrenamiento. O sea, creo que hace rato me impactó la estadística que dijiste, que los jóvenes prefieren escuchar en la iglesia acerca de sexualidad y curiosamente, desgraciadamente, es la iglesia la que menos información correcta tiene acerca de la sexualidad. Por ejemplo, siempre menciono esto, hay tres voces principales en el área de sexualidad en la vida de una persona, promedio. La voz de los papás. La voz de los papás tiene dos vertientes. Vertiente número uno, no lo hagas, pero no hay más información. No te dice más nada y uno queda, ok, no lo haga porque es malo, no, solamente no lo hagas. No lo hagas. La otra vertiente es, aquí tienes un preservativo, un condón, una pastilla, hágalo, pero se me cuida. Y es la corriente más liberal. Ajá. Y el problema es que, ok, le damos condones a nuestros hijos, le damos pastillas del día después. Pero lo que no sabemos es que, por ejemplo, la industria de los condones ha escondido siempre que hay un gran porcentaje usando condones que puede ser que no queden embarazados, pero las enfermedades de transmisión sexual no las puedes burlar. Wow. Por ejemplo, hay enfermedades que el SIDA, 50% de probabilidades, si usas condón que no se rompe nunca, puedes tener SIDA. Hay, por ejemplo, enfermedades más comunes, incluso... Por ejemplo, el virus de papiloma humano es causante de por lo menos 39 tipos de cánceres. Wow. Y no importa si te vistes de condón. Si tienes sexo con alguien que tiene virus de papiloma humano, tendrás virus de papiloma humano. En los hombres, por ejemplo, el virus de papiloma humano es causante más frecuentemente del cáncer de faringe. Wow. Al tener sexo oral con una persona que tiene... con una mujer que tiene el virus de papiloma humano. En la mujer, bueno, varios tipos de cánceres. Ahora, este es un problema. El otro problema es la pastilla del día después. El problema es que la gente no lee, pero tanto las pastillas anticonceptivas como la pastilla del día después, que es mucho más potente que todas las pastillas de un mes de una pastilla anticonceptiva, tiene... instrucciones, tiene manuales, todas tienen manuales, incluso en algunas gruesos y grandes. Y todas en las contraindicaciones, hace rato dicen, se cree que es causante del cáncer de mama. Wow. Actual cáncer que más mata a mujeres después de el cáncer de cuello uterino, que era antes el que más mataba a mujeres. Ahora es por el cáncer de mama y es por el abuso de las pastillas anticonceptivas y de las pastillas del día después. Eso no se habla, pero ese es el gran problema. Ahora, hablemos de otra cosa. No hay un condón para el alma. Imaginemos que en el sorteo nunca usaste los condones y las pastillas y no quedaste embarazado, no te enfermaste. Gracias a Dios. Te fue bien físicamente. Te fue bien físicamente. Pero el problema es que no hay un condón para el corazón. No hay un preservativo para el corazón. Porque eso es lo que no te dicen. Si hay consecuencias de tener sexo en una relación y que la relación termine. Wow. Porque ocurre lo mismo que un divorcio. Solo que no están casados. Pero la experiencia emocional es igual. Sí. Una chica que, por ejemplo, pierde su virginidad con un chico, la relación dura 2 años y después terminan, está en sus 18, 17 años y se tiene que enfrentar en unos años a otra relación, pero ahora no soy virgen.
Ajá, ¿ahora qué significa eso? Entonces, el problema es, y la doctora Mick Meeker, que es una de las pediatras más importantes de los Estados Unidos, ha hablado durante muchos años acerca de las consecuencias que hay del sexo prematrimonial. Y sí lo hay. Uf. Eso no te lo dicen el día de hoy, pero hay consecuencias psicológicas. O sea, el autoestima sí se afecta. O sea, sí se afecta el autoconcepto. O sea, el concepto de una chica y su valor hacia sí misma cambia drásticamente cuando una relación termina y te dejan y tú entregaste un regalo que era valioso a alguien que no lo valoró. Uf. Y el concepto que tiene, y de hecho, la doctora Mick Meeker hizo un estudio que publicó en varios de sus libros, donde hay una relación entre los intentos de suicidio y el suicidio y el sexo prematrimonial. Wow, eso yo nunca lo había escuchado. Esto es algo que a la gente no le gusta escuchar, de ciertos sectores no le gusta escuchar, porque incluso yo he estado en lugares donde la gente dice, no, bueno, el estudio está. Es una prueba científica, es una evidencia científica. Y que no solamente es una prueba científica, creo que la doctora Mick Meeker lo hizo sobre 4,000 mujeres. Uf. O sea, no es una muestra tampoco pequeña. Y 4,000 mujeres donde estudió, incluso ella estudió chicas que llegaron vírgenes al matrimonio y chicas que tuvieron sexo prematrimonial. Y creo que la incidencia de intentos de suicidio y de suicidio en chicas que no habían tenido sexo fue del 1%. Wow. Pero cuando hablaba sobre chicas que sí habían tenido sexo antes de casarse, la incidencia era creo que un 9 o un 10%. Entonces estamos hablando de 4, 6, 7 veces más de las chicas que no han tenido sexo. Entonces sí hay una conexión tremenda entre las relaciones sexuales prematrimoniales y sus consecuencias psicológicas, emocionales, incluso físicas, cuando ya tenemos que hablar de embarazos no deseados, aborto, no tenemos que hablar de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que complica entonces ya más este panorama. Y por ejemplo, con ese dato, donde nosotros vivimos en Tabasco, es el estado número 1 con índices de suicidio de todo el país. Wow. Pero ahorita que lo mencionas, porque digo, amo mi tierra y me meto a investigar lo que pasa con mi tierra, es el estado número 1 con índices del abuso sexual desde temprana edad de mujeres. Wow. Y la parte del suicidio en estadística, hoy por hoy, que eso es algo que no sucede en todos lados, pero en esta tierra sucede, el 70% de suicidios son mujeres. Wow, bueno, mira que no estamos. ¿Sabes que sería bueno estudiar? El porcentaje de embarazo adolescente. De embarazo de chicas menores a los 18 años de edad. Revisar esa estadística. ¿Por qué? Porque eso te va a decir entonces cómo la relación que existe y que se quiere esconder entre el sexo prematrimonial y sus consecuencias psicológicas, sus consecuencias emocionales, que sí está afectando a la gente. De hecho, hasta los patrones de comida cambian, los patrones de sueño cambian, los patrones porque se entra en depresión. O sea, muchas chicas viven en depresión o en nubes depresivas por muchos años, por el autoconcepto, porque se dañó eso, porque ellas confiaron en una persona que no debieron haber confiado, luego después se dan cuenta del valor que tenían en esto y entonces eso las hace verse diferentes en comparación a otras personas que sí se están esperando. Bueno, un sinfín de cosas. Sin embargo, gracias a Dios, todo esto tiene respuesta. O sea, me encanta decirle a la gente, Dios no nos ama porque seamos perfectos. Dios nos ama porque nosotros creemos que Él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Yo no llegué virgen al matrimonio y mi esposa tampoco. Tuvimos vidas o sea, cuando no nos conocíamos, desordenadas en nuestra vida. Pero una de las cosas que sí podemos recuperar es nuestra pureza. Quizá nuestra virginidad no, pero nuestra pureza sí. Y el estándar más alto de Dios no es virginidad. El más alto es pureza. Wow. Por eso usted puede ser que no sea virgen. Técnicamente no eres virgen, pero técnicamente puede ser pura. Eso es muy, pero muy fuerte, Iván. Sí. El estado más alto de Dios no es la virginidad, es la pureza. La pureza. Digo, eso da esperanza para todos aquellos que
por alguna razón u otra perdieron su virginidad. Total. No digo tampoco con esto que la virginidad no está bien, no. No, por supuesto. Está chévere cuidarla, cuidar tu virginidad, guardarte hasta el matrimonio. Mejor aquellos que se guardan. Sí, vírgenes. mejor porque te vas a evitar muchos de los problemas de los que estamos hablando, ¿no? O sea, si vas a tener problemas de tristeza será de otra índole y quizás no tan profunda porque esa área no te va a afectar. Pero en el caso de las personas que experimentamos antes de casarnos y que nos dejamos llevar por nuestras hormonas, o sea, lo que podemos encontrar en Cristo es que su sangre nos limpia. Su sangre nos da la oportunidad de volverlo a hacer bien y de tener una conciencia pura. O sea, yo conozco personas puras que no son vírgenes, pero también tengo que decir que conozco personas vírgenes que no son puros. Sí. Porque también la pureza no se refiere solamente a la parte sexual. Tiene que ver con un comportamiento total. O sea, si eres virgen y eres mentiroso o mentirosa, no eres puro. Ajá. Si eres virgen y calumnias a la gente o robas, tampoco eres puro. O sea, pureza es un estándar es vivir de acuerdo a lo que Dios dice y es estar comprometido con esa vida. Fíjate, yo he escuchado una expresión, ahorita se me vino a la mente, que hay personas que cuando ven a alguien que es muy apretado o que es muy enojón, muy amargado, vulgarmente aquí en la sociedad se dice, tú lo que necesitas es un acostón. Exacto. Para que se te quite lo amargado y se te quite eso. ¿Por qué asociamos nosotros esa parte de que al momento de tener intimidad sexual, todas las demás cosas se solucionan, problemas de carácter se solucionan? ¿A qué se debe eso? Yo creo que se debe, en parte tienen mucha razón, porque las relaciones sexuales son un detonador de oxitocina y de dopamina. O sea, la dopamina es la hormona del bienestar, de sentirse bien. Y la oxitocina, que es la hormona del afecto, del abrazo, de la cercanía. Entonces, en la cascada hormonal que sucede durante un acto sexual, las personas experimentan un mayor grado de bienestar, y eso es verdad. De hecho, en un matrimonio la mejor manera de de estar de buen ánimo y dopaminizarte es a través de la sexualidad en el matrimonio. ¿Por qué fuera del matrimonio no sucede igual? Buenísima pregunta. Porque hay un estudio que vi recientemente. Se habla mucho del sexo casual y secreto. Ajá. Como algo interesante y que puede hacer de ponerle pasión a una relación. Pero la verdad es que se ha hecho un estudio sobre el matrimonio y la sexualidad y el sexo fuera del matrimonio. Y sigue siendo más satisfactorio dentro del matrimonio porque el matrimonio tiene un compromiso que va a sostener a largo plazo la satisfacción. Wow. En cambio, fuera del matrimonio no hay ningún compromiso. Yo no sé si vas a estar mañana. En cambio, cuando yo estoy con mi esposa, tú estás con mi esposa, aquí nadie tiene dudas de que vamos a estar mañana. Porque esto hasta que la muerte nos separe. Claro. Entonces, la satisfacción se sostiene con el tiempo. Entonces, primero esto, el sexo en el matrimonio es mucho más satisfactorio. Sobre todo, ojo, si la relación está bien. Si la relación está mal, no hay satisfacción por ningún lado. Pero hablando de un matrimonio que está saludable, que está bien, que resuelve sus problemas, que no perfecto, pero que está bien, que se aman y se respetan, no, la sexualidad está en otro nivel. Pero el sexo fuera del matrimonio, y sobre todo si tú amas a Dios, la culpa y la vergüenza no te van a dejar de disfrutar la momentánea satisfacción que hayas tenido. ¿Por qué? Porque puede ser que nadie lo sepa, solamente basta con que tú lo sepas. Para que definitivo. se ha quitado lo que tuviste es momentáneo allí. Entonces, es por eso que la satisfacción dentro del matrimonio es superior. Pero incluso, hay algo aquí también interesante. En la masturbación, que esto es algo también bueno decir, la sexualidad, cada vez que aparece en la Biblia, nunca aparece sino en estos 4 contextos. Nunca es contigo solo. Siempre es con otra persona en singular, o sea, tú y otra persona del sexo opuesto y en una relación a largo plazo llamada matrimonio. Ok, eso es con el fundamento. Nunca es contigo, es con otra persona del sexo opuesto en matrimonio. Así fue como Dios lo creó. Ok, fuera de eso, el matrimonio va a tener consecuencias. Dentro de esto, el matrimonio tiene beneficio. Entonces,
hablemos de masturbación. En masturbación, cuando usas el sexo para ti mismo y satisfacción personal, eso es un acto egoísta. Ok, que mucha gente te va, incluso muchos profesionales de la salud, van a decir, hazlo. Ok, yo te voy a decir lo que no te dice. El problema en la cascada hormonal, la última a aparecer es oxitocina. Y la oxitocina es para conectarte con otra persona. Y cuando llegas a la oxitocina no encuentra a nadie, sino que eres tú mismo. Y hay una caída tremenda. Y entonces por eso la masturbación crea depresión. Wow. Porque el sexo no fue hecho para ti, sino para compartirlo con otra persona. O sea, el común, no un porcentaje, el común denominador, el 100%, tanto de jóvenes solteros como de hombres casados que han dado el paso de valor de venir y hablar un poco acerca de eso, de la masturbación, lo que he encontrado es que el 100% caen en vergüenza, culpa, depresión, por algo que parece que no está conectado, que se llama masturbación. Te confieso, al principio yo no entendía por qué se conectaba la depresión con la masturbación. Hoy se supone que lo disfrutaste, ¿no? Se supone que fue a un momento placentero. Digo, a lo mejor te puedo pasar que te sientas sucio, que te sientas impuro o algo así, pero ¿por qué sentirte deprimido, triste? O sea, era lo que yo no entendía. Pero luego me empecé a dar cuenta que tenía muchísimo sentido. Pero ahorita con ese ciclo que estás mencionando, que Dios fue el que creó nuestra biología. Total. Y las hormonas son algo que Dios creó entendiendo que las necesitamos. Wow, la oxitocina sí es cierto. Tiene que buscar conexión con alguien. Cuando no la encuentra... Y la oxitocina tiene memoria. Por ejemplo, la oxitocina puede guardar olores, momentos. La oxitocina es una de las pocas hormonas con memoria que sabe cuánta oxitocina segregó en un acto. Wow. Por lo tanto, en el próximo acto voy a querer más, porque también es la hormona de dame más. Dame más. Sí. Entonces, si es la hormona del dame más, por eso en la pornografía puede llevarte a consumir y consumir y consumir más cosas y ir subiendo en niveles de pornografía, pero también vas a ir subiendo en niveles de depresión. Porque la oxitocina, al final, cuando busca conectarse con alguien, resulta ser que a quien estás viendo no es alguien, es impersonal todo. Y entonces no hay un ser humano con quien conectarse, sino contigo mismo. Y aunque llegues a eyacular y tengas, no sé, unos segundos de bienestar, luego viene la caída estrepitosa de que no hay nadie con quien compartirlo. Qué bárbaro. Y ahí es donde causa depresión la masturbación. Hay una universidad, creo que la de Ontario, en Canadá, quiso hacer un estudio sobre hombres que se hubieran masturbado y hombres que no. No pudieron hacerlo así porque no consiguieron hombres que no se hubieran masturbado. Entonces tuvieron que hacer otro estudio. Hicieron un estudio sobre la masturbación y hicieron laboratorios y se dieron cuenta que tenían chicos en el campus que tenían problemas de depresión, incluso de socialización. Habían perdido la habilidad de socialización porque se habían hecho adictos a la pornografía, pero la pornografía los tenía en un ciclo de adicción y depresión. Y incluso habían algunos que en el informe dice que incluso chicos que dejaron de salir de sus habitaciones y estaban viendo las clases online, no querían ni exponerse al público. Sí. Entonces, esto hicieron, el término del estudio fue que les quitaron la pornografía. Le dijeron, danos 2 semanas sin ningún tipo de pornografía. Volvieron a salir. Wow. Recuperaron sus relaciones afuera. Volvieron a ir incluso a la barbería a mejorar su imagen. O sea, recuperaron la vida. Está relacionado con muchísimas cosas que es una problemática actual en muchas personas. Y también me gustaría hacer hincapié en esto. Por lo general, cuando hablamos de masturbación, tratamos de ligarlo con un porcentaje mayor con hombres. Pero me he dado cuenta, digo, por la bendición que tengo de pastorear y de tratar con muchas personas,
que hoy más que nunca creo que estamos de igual a igual ya mujeres y hombres en masturbación. Hace un rato se creía que era un 30% de las mujeres consumiendo pornografía, pero cuando te hablamos del tema de la masturbación ya estamos hablando de otra cosa, porque el hombre es visual para masturbarse, la mujer no es visual. No, la mujer acá. Entonces la mujer es más acá y por eso todos estos aparatos de masturbación son femeninos. Sí. Sí. Los aparatos de masturbación masculinos son mucho más nuevos, pero los dildos o todos los aparatos de masturbación son femeninos porque la mujer solo necesita su imaginación. Qué bárbaro. Con su imaginación y un dildo suficiente para masturbarse, porque ella no necesita escuchar, pero tiene memorias que crea de personas que le gustan, de ideales. La mujer idealiza mucho más que el hombre. En cambio, el hombre sí necesita ver algo. Los mayores consumidores siempre van a ser hombres porque la manera como nosotros percibimos el sexo es a través del sentido de la vista. Ahí es donde entra. Yo creo que por eso el Señor hizo muchas veces hincapié, cuida tu ojo, Sí. si tu ojo te hace caer, si miras a la mujer y la deseas en tu corazón, adulteraste con ella, porque el hombre es seducido más por la vista. Pero hoy en día el mercado de todo este tema de masturbación femenina obviamente está ganando un gran auge, sobre todo con el tema de estos aparatos ahora electrónicos. Sí. Y definitivamente eso es un tema que quizá mucha gente lo quiere evadir, pero la pornografía y la masturbación están presentes en la iglesia. Sí, claro. Están presentes en la sociedad, pero también están presentes en la iglesia. Hay mucha gente, ese es el feedback, esa es la retroalimentación de personas que muy valientes han venido a hablar y me han confesado lo siguiente: pastor, yo he estado dispuesto en mi mente a decir, bueno, esta área nunca la voy a cambiar, así que le voy a echar ganas a otras áreas y voy a estar muy bien con Dios porque esta área definitivamente es imposible. Y me gusta mucho algo que está pasando no en la iglesia, sino de hecho en plataformas como YouTube. Ya hay mucha gente que está subiendo contenido de desarrollo personal, de emprendimiento, de jóvenes hasta millonario, las 10 tips para no sé qué cosa. Y una de las cosas que están mencionando dentro de ese top 10 de tips es que dejes la pornografía. ¿Qué tal? Porque te está absorbiendo, que no te deja crecer, y no son cristianos. Ojo, y me da tristeza que a veces el cristiano ya se rindió para romper la parte de la pornografía y la masturbación. Y la gente del mundo que quiere triunfar están recibiendo de una buena manera el hecho de que, ok, voy a dejar la pornografía porque esto me está impidiendo ser millonario, ser la persona de éxito, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué crees tú que el cristiano se rinde para dejar la masturbación y la pornografía? Yo creo que porque, como dice un amigo, los concentrados concentran. Yo creo que si hay un área en donde te rindes, para ti, tu Dios es pequeño en esa área. Uf. O sea, tienes un Dios pequeño para esa área. Wow. Entonces, y el diablo es muy grande en esa área. O sea, tú pones a Satanás muy grande y a Dios chiquito en esa área. Yo creo que no hay hombre, no voy a hablar por las mujeres, que no tengamos luchas en esa área. Porque es nuestra principal necesidad. No es cualquier cosa. Para el hombre el sexo es number one. Sí. O sea, un hombre prefiere pasar hambre, pero sexo ya está en otro nivel. En cambio, una mujer no. Su necesidad sexual, que también la tiene, está en una posición totalmente distinta en comparación a nosotros los hombres. El ranking es diferente. El total. De hecho, hay una encuesta de los doctores Rosberg que ellos dicen que la mujer está en la posición 14. 14. 14. O sea, ni en el top 10. Ni en el top 10 está. Pero está en la posición 14 porque las primeras 13 tienen que ver con sentirse amada y valorada. En cambio, el hombre necesita sexo para después sentirse valorado. La mujer necesita ser valorado para tener sexo. Claro. Y estas cosas se encuentran. Ahí es donde se encuentran estos dos ciclos. Entonces, yo diría que las personas que se rinden quizás lo han probado mal, quizás se han puesto expectativas incorrectas. Por ejemplo, si tú eres una persona que tenía masturbación compulsiva, no puedes pretender, al menos que Dios te dé una gracia sobrenatural, que lo puede hacer, pretender que de un día para otro vas a soltar la masturbación. Eso no va a ser verdad. O sea, primero yo diría, esto tiene que ser secuencial. Para poder eliminar la masturbación,
situación, quizás lo primero que tengas que hacer es eliminar la pornografía, porque la pornografía es el detonador. Sí. No, o sea, nadie se masturba leyendo el Salmo 23 o el 91, no sé. Entonces lo que tienes que cortar es aquello que te está impulsando y detonando en lo sexual. O sea, tú sientes un empujón sexual y lo primero que haces es ver pornografía. Pero si tú agarras esa energía con la que vas a hacer pornografía y haces otra cosa, vas a detener, vas a controlar el impulso. Yo le doy el ejemplo siempre a esto. Imaginemos que vas en un tren, en un metro, y te dan ganas de ir al baño, pero no number one, sino number two. Claro, me pasó reciente. O ambos al mismo tiempo, number one y number two. Okay. Y la próxima parada está en 35 minutos. ¿Te vas a hacer en el lugar? O sea, la idea es que no. ¿Y qué vas a hacer? Aguantar. O sea que tú tienes una capacidad para aguantar a pesar de que tienes una necesidad. Wow. Espérate, voy a ser muy vulnerable aquí con lo que te voy a decir. Esta misma semana tuve que hacer un viaje muy rápido a otra ciudad aquí en México, regresar, y nuestras aerolíneas son una belleza. Entonces... sin mencionar ninguna en particular. Sí, llegamos, aterrizamos y empecé a sentir el estómago que me estaba avisando. Y yo dije, bueno, alarma. Va a tardar 10, 15 minutos. No había lugar para que el avión se metiera a la sala. My God. Y estuvo como 20 minutos. De lo de 20 minutos hubo un fallo en la llanta, no pudo atracar bien, fueron otros 20 minutos. Lo sé exactamente cuándo fue porque mis ojos estaban clavados en el reloj. Para que bajara la gente fueron otros 15 minutos, bajo desesperado, corriendo. Yo pensé que me iba a hacer en el avión. Llego al primer baño lleno. No. El otro baño está literal al otro lado del aeropuerto. Los que saben, la T2 en México es... Sí, brother, el otro lado. Fui al otro baño lleno completamente. Me acordé que había otro baño que muy poca gente sabe que está en otro lugar. Fui lleno completamente y tuve que llegar a un salón de la tarjeta que donde te dejan entrar, que no me gusta mucho, pero entro. No sé qué cara me vio la muchacha. Y me dijo, joven, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Está usted pasando un momento de seguridad? Pensaron que me estaban secuestrando o algo así. Le digo, necesito un baño. Me dijo, pásele, ahorita regrese y ya le... Y eso que dices, ahorita para mí tiene todo el sentido. Me estaba muriendo. Claro. Pero tenemos la capacidad de aguantar. ¿Tú tienes la capacidad de aguantar y sostener? No, me acabas de dar material para prédica y para muchísimas cosas. Entonces, si tienes la capacidad, solo que tú has decidido dejarte llevar. Uf. Porque así como no te dejas llevar para esto, que tu cuerpo te lo pide y es real y sientes que te vas a morir, pero eres capaz de aguantarlo porque uno usa esas mismas fuerzas para huir. No, y otra cosa, si uno dice, se rinde, por ejemplo, no, pues ya me hago, no llego, ¿no? Te haces, la verdad, por 3, 4 segundos donde evacúas, sientes un alivio. Pero la vergüenza total, que sigue después de eso, total, y el no saber dónde meterte, total, sinceramente es mucho peor. Y creo que es la analogía más poderosa para la pornografía. Total. Wow. Y yo creo que me dice la Biblia que Dios nos da la salida junto a la tentación, vas a ver la salida. El problema es cuál salida vas a escoger. Siempre estamos escogiendo la de la tentación, pero deberías escoger la otra. Entonces, sí puedes aguantar. El enemigo te ha hecho creer que estás en un embudo donde no hay opciones, donde no hay otra, vas a tener que dejarte llevar, y no es verdad. Sí tienes el poder para decir que no. Ahora, ¿qué es dominio propio? Y aquí es donde me gusta contestarle a los chicos y a las chicas. Dominio propio no es que Dios te va a quitar el sentimiento por lo que sientes. Eso no es. Yo quisiera, Señor, que me dejen de gustar las mujeres. Y ojo, nosotros estamos casados y no nos dejaron de gustar las mujeres porque estamos casados. Claro. O sea, tú y yo tenemos una lucha hasta que nos muramos por ser fieles a Dios y a nuestras esposas. Pero dominio propio no es que porque si me quitara Dios el sentimiento hacia la mujer, me lo tendría que quitar hacia mí también. Wow. Entonces, dominio propio es hacer lo correcto, no importa lo que tu cuerpo te pida. Y es un fruto del Espíritu Santo. Eso es fruto del Espíritu. O sea que dominio propio es, mi cuerpo siempre va a tentar. Hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo elijo
hacer lo que está bien delante de Dios, no importa lo que mi cuerpo me diga. Si mi cuerpo me dice que sí, porque imagínate esto, mucha gente dice, y para esto se justifican muchas cosas. No, es que yo no puedo con lo que mi cuerpo me dice. Si mi cuerpo me dice, yo no. O sea, si fuera por eso, yo me dejo llevar, significa que yo debo ser adúltero, porque mis hormonas me piden, o me atrae una mujer que veo en la calle. Yo debo ser asesino, porque de vez en cuando a veces me provoca ahorcar a alguien porque hace las cosas mal. No. Así como el ejemplo de los esfínteres, yo aprendí a controlarme porque yo sé lo que está bien delante de Dios. Entonces no importa lo que mi cuerpo me diga, yo no me reduzco a mis emociones. Yo soy mis convicciones. Eso. Yo no me reduzco al hormonal como si yo fuera un perrito de la calle. No. Yo soy una persona que piensa en consecuencias, piensa en beneficios, piensa en lo que más me conviene, piensa en mi futuro. Entonces, si yo pienso en estas cosas, las luchas no se van a ir, pero yo las voy a mantener a raya porque no me convienen. Creo que lo que estás diciendo es clave. Las luchas no se van a ir. No se van a ir. El deseo no se va a ir. No se va a ir. O sea, Dios, mucha gente siente que Dios lo abandona porque siguen sintiendo el deseo y la lucha. No. Jesús le dijo al Señor, ¿se puede tomar otro de esta copa? Y el Señor le dijo, no. Iván, esto es increíble, o sea, increíble porque una vez más, el común denominador de la gente que tiene una debilidad en áreas sexuales es que piensan que Dios no está con ellos porque siguen sintiendo el deseo y la atracción. Y también quizás la religión les prometió algo. Exacto. Tú vas a ser sano cuando dejes de sentir esto. Y eso no es verdad. No. ¿Y qué pasa si esa es tu cruz hasta que te mueras? Y es la parte débil que te va a mantener de rodillas en la presencia de Dios para entender que dependes de Él. Y te lo dicen con lágrimas en los ojos. Es que yo quiero que me oren para que se vayan estos pensamientos, para que se vayan estos sentimientos. Y uno a veces dice, sí, vamos a orar. Pero la realidad es que eso ni siquiera es una oración correcta. Pero esto es lo que digo, si yo oro por ti para que los sentimientos se vayan, pero te vas a consumir pornografía, yo te acabo de sacar los pensamientos y te los vuelves a meter. Sí. Entonces tú tienes que cortar pornografía, pero también tienes que entender que tú eres un ser humano imperfecto. Y por ejemplo, me gusta en el Padre Nuestro. Señor, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. No dijo que las tentaciones no vengan. Sí. Vienen en el paquete. No los dejes caer, porque las tentaciones van a venir. Están incluidas. O sea, y Jesús lo dijo, o sea, si a mí me tentaron y yo soy el Hijo de Dios, ustedes también los van a tentar, pues. Ustedes también serán tentados en las cosas, el enemigo los va a estudiar. Quizás no te va a tentar con la mentira, porque ahí está tu fuerte. Quizás no te va a tentar con el egoísmo, pero quizás te va a tentar por lo sexual, quizás te va a tentar con pornografía, incluso te va a tentar con el mismo sexo. Con atracción hacia el mismo sexo, que eso es otra cosa. Mucha gente cree que la atracción hacia el mismo sexo es una lucha que es inentendible. Es tal cual como mi lucha que yo tengo para ser fiel a Yasmín. Es la misma lucha. Y aquí quiero varias cosas decir. Número uno, a ti no te define lo que tú sientes. Ok. Tú no eres lo que tú sientes. Yo no soy un adúltero porque me atraiga a alguien. Yo tengo que luchar por ser fiel. Bueno, tú tienes que luchar por ser fiel. El tener deseo hacia el mismo sexo no significa que tú estás mal. Tú no puedes controlar lo que tus hormonas sienten, pero tú sabes lo que es correcto. Okay. Y ahora no te debes dejar llevar por lo que tú sientes. Punto. Eso es. Ahora, varias cosas. No es una persona homosexual la persona que siente atracción hacia el mismo sexo. Eso no es verdad. Okay. Porque la Biblia no condena el sentimiento, la Biblia condena la acción. El pecado. Y sentir no es pecado, dejarte llevar, eso es pecado. Okay. Ahora, ¿cuál es el gran problema de las personas que tienen sentimientos homosexuales? Pornografía homosexual. Sí. Es el mayor detonador. No recuerdo qué viaje estuvimos y me contaste que todo empieza por ahí. Por ahí. De hecho, desintegración familiar y pornografía homosexual son los mayores detonantes del sentimiento de homosexualidad. Iván, ¿qué pasa si yo tengo esta lucha? ¿Qué pasa si yo tengo la lucha hacia gusto hacia el mismo sexo? ¿Dios me quitará eso en algún momento? No lo sé. Pero ¿te lo quite o no? Todos aquí tenemos lucha. Y tenemos que pelear toda nuestra vida por ser fieles a Dios. No para justificar lo que yo siento, sino para pelear. Porque yo me miro hacia adentro y yo puedo ver mis luchas y mis tentaciones. Las puedo ver.
Pablo dice, miserable de mí. Yo puedo verlas, pero tenemos que luchar por ser fieles a Dios a pesar de lo que estamos sintiendo. Yo creo que la gente a veces está sufriendo por las razones equivocadas. ¿Por qué digo esto? Con lo que estás diciendo, que se me hace espectacular. Sufren por lo que sienten, por lo que les atrae, cuando el sufrimiento debería de ser la consecuencia de la acción. Total. Creo que la verdadera lucha no está en tratar de erradicar el sentimiento o el deseo. Exacto. La verdadera lucha es que no accione, que Exacto. no se convierta y no se ejecute Exacto. la acción o el pecado. La guerra de la mente, Dios es una cosa que permite, el campo de batalla de la mente, Dios va a permitir cualquier tipo de cosas porque precisamente nos dio el poder de la decisión. Total. El decidir. Y ahorita me gustaría mucho ubicar a todas estas personas que están teniendo esa lucha en decirles, oye, espérate, la oración correcta no es que paren los pensamientos, no es que paren los deseos, las atracciones. La verdadera lucha es no permites que eso se vuelva una realidad. Total. Que eso se ejecute, porque entonces ahí es el verdadero sufrimiento. Ahí es donde vas a sufrir. Y lo otro, Dios te ama y te quiere cerca. Entonces, aquí todo, por eso digo, aquí todos somos imperfectos y todos tenemos lucha. La cuestión es cómo peleamos para permanecer en Jesús. Porque esa es la gran batalla. Ahora, lo que yo sí sé es, sea que Dios lo quite o lo deje, quizás esa área es donde Dios se nos va a revelar de que somos débiles y que lo necesitamos a Él. Esa es la gran revelación que tenemos de todo esto. Pero concluyendo un poquito de este tema, no te dejes engañar con esa filosofía de que todo lo que te hace sentir bien es bueno. El YOLO. Exacto. Porque el problema de eso es que, o sea, la Biblia dice que el corazón es engañoso. O sea, no sé, a mí a lo mejor quizás me haría sentir muy bien estar con varias mujeres al mismo tiempo, tomar tal, o sea, y mujeres quizás más jóvenes que yo. Pero eso no estaría bien delante de Dios, no estaría bien delante de Yasmín. Y no lo puedo justificar solo porque yo creo que está bien. Porque a la final no está bien. No está bien. Entonces, no es mi corazón ni mis hormonas quien determina lo que es bueno, es Dios y su palabra lo que determina que está bien y que no está bien. En base a eso, tomamos esa energía y elegimos ser fieles a Dios, con todo lo que eso cueste. Yo te aseguro que las consecuencias de seguir a Dios y su palabra, a pesar de lo que sentimos, son mejores que las de dejarte llevar y por tus hormonas. Yo creo que sí se puede en algún punto, porque yo mismo soy un testimonio de eso. Yo recuerdo el momento donde mis primos, soy el más pequeño de mis primos, nuestro editor acá, Ulises, es mi primo hermano, y los dos chiquitos, nuestros primos más grandes, desde los 5 o 6 años, nos obligaron a ver pornografía, porque era algo que para ellos era natural, deformó la forma en que nosotros veíamos la sexualidad sana, pura, natural que Dios creó, y uno piensa que, bueno, jamás en la vida uno va a poder cambiar esa forma de pensar. La realidad es que en primera instancia lo que acabamos de decir, tú puedes sentir el deseo y la atracción, pero es muy diferente que lo hagas, que lo ejecutes. Creo que ese es el primer paso. Pero sí les puedo decir que cuando uno empieza a llenar su mente de Dios, ya no hay espacio para ese tipo de pensamientos. Pero primero tienes que hacerle frente a esa parte de no sentirte una víctima por tus deseos y tus atracciones. La lucha está, el primer frente es no ejecutarlo. Exacto. No ejecutarlo, no ejecutarlo, no ejecutarlo. Y eso es gracia de Dios, eso es el don del Espíritu Santo también. Porque por fuerza de voluntad duramos muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero después, la verdad, sí hay esperanza. La esperanza de que tu mente es renovada, de que tus pensamientos se llenan de Dios. Total. Y ya no hay espacio para andar pensando en esas tonterías. No. Por eso es lo que veníamos hablando. Por eso la importancia de romper con la pornografía. Porque la pornografía, lamentablemente, es el detonador de todas estas cosas. Pero si tú dejas de alimentar eso, deja raquítico el hambre hormonal, la deja y tus convicciones comienzan otra vez a ganar posición dentro de ti. Y como sexólogo, como especialista en esa parte, Iván, ¿qué consejos podrías dar para romper esa parte de la pornografía? Yo diría,
creo que primero que todo necesitamos tener gente a nuestro alrededor con quien confesar nuestras luchas. O sea, necesitamos confesarlas con Dios, obviamente, pero también necesitamos a alguien que nos dé seguimiento. Alguien de confianza, que incluso, no sé, sea una autoridad para nosotros, alguien que respetamos, puede ser padre, un tío, y estoy hablando de gente de valores, gente cristiana, puede ser de un líder en la iglesia, una pareja en la iglesia, pero necesitas a alguien con quien confesar y que te dé seguimiento, alguien que te diga, mira, ¿cómo vas? Y alguien que te haga las preguntas pertinentes, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estuvo anoche? Yo me recuerdo que mi pastor era súper cómico con este tema, yo estaba con él y me dijo, mira, ¿cómo estás, hijo? Bien, ¿por qué te masturbaste anoche? No, pastor, yo no lo... Y a veces me... Así me agarraba. Y yo, y yo después como pastor de jóvenes lo hacía. Entonces, él me lo enseñó y yo lo hacía. Mira, ¿y por qué estabas viendo pornografía anoche? Y mucho, sí, cállate. Picó. Entonces, yo creo que es muy importante. Y también esa persona con la que estás de confianza, vea esa sexualidad de manera natural. No también alguien que se escandaliza cada vez que le dice algo, sino una persona que con amor te corrija, pero también que tenga la autoridad de, mira, o sea, que te llame la atención, alguien a quien tú respetes. Porque eso crea como un filtro en tu vida. Entonces, eso. Lo otro, usa la energía que usas para la pornografía, úsala para otra cosa. Úsala para hacer ejercicio, úsala para tener amigos, para relacionarte, úsala para aprender algo nuevo. Porque también hay otras maneras de conseguir dopamina. Eso es lo que te quiero decir. O sea, sustituye la dopamina, que es lo que realmente estás haciendo a través de esto. O sea, el problema es que te sientes mal, te sientes cansado y vas y te masturbas para que la dopamina te haga sentir pleno otra vez. Eso es lo que ocurre. Más allá de lo sexual es la dopaminización. Buscar cómo es la sustitución de eso que uno anda buscando, ¿no? ¿Cómo sustituyo para obtener dopamina de otra manera? Y la dopamina se hace aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicios y sudando, divirtiéndote con amigos. O sea, son experiencias divertidas, comer algo que te gusta, no sé, o tú mismo lo cocinaste. Esa energía lo usas para esto y puedes tener dopamina, pero de una manera legal, de una manera más chévere y no una autodestructiva que te pone en el lugar incorrecto emocionalmente. Y esta crea mejores memorias, mejores tal. Entonces, esas cosas, creo que sustituir de donde te dopaminiza y tener una persona en la que puedas confiar, en la que puedas contarle de tus debilidades, te va a ayudar muchísimo. Una tercera, yo diría, hay personas que van más allá y tienen un compromiso y colocan aplicaciones parentales, de control parental en sus teléfonos y en sus dispositivos y colocan los correos electrónicos de estas personas a quienes dan cuenta. Puede ser su pastor, puede ser sus líderes, sus papás, de manera de que la persona tenga como un freno de mano cuando esté en una lucha, porque sabe que si se conecta a internet de cualquiera de sus dispositivos, le va a avisar a una de las personas. Entonces eso te frena. De hecho, una vez lo escuché de Craig Rochelle. Sí. De una vez lo escuché, que estábamos ahorita hablando de Craig Rochelle, le escuché de él que él tiene las aplicaciones en sus teléfonos, en sus tablets, en su todo. Lo mismo yo. Y tiene 5 pastores a los que les llegaría si él llega a consumir algo. Sí, en mi caso, no es porque yo tenga esa lucha, gracias a Dios, pero ¿por qué luchar con una tentación cuando puedo terminar con ella ahorita? Exacto, me adelanto. Mis teléfonos, mis contraseñas las tiene Leti, mi esposa, tiene un espejo con eso, mis cuentas las manejan todos los de aquí de la iglesia, tienen las contraseñas, pero una de las cosas que he llegado, en mi casa no, porque pues bueno, gracias a Dios no hay ese problema, pero un joven hace unos, que será 3, 4 meses, vino a pedirme ayuda por cuestiones de pornografía y masturbación. Y yo le dije, mira, ¿tienes tu servicio de internet? Sí. Ok, tú puedes ir a tu servicio de internet, a tu proveedor, y decirles que todo aquello que tenga que ver con pornografía, que te hagan un filtro y no puedas usarlo en tu internet. De otra forma, vas a tener que salirte de tu casa y hacerlo mucho más difícil para poder hacerlo. Porque, digo, hay maneras, pero por lo menos... No, pero cierras grandemente tu puerta, claro. Cierras la ventana de oportunidades. Por lo menos un 70 o un 80%, que es mucho. Es muy difícil. Y ese pequeño consejo
seguimos trabajando en eso, pero ha avanzado demasiado. Qué buena. Y me dijo, no tienes una idea, pastor, lo que eso me ha ayudado. Porque en las veces que me han dado ganas, te odio. Porque Y odio al ejecutivo de la empresa no tengo internet, pero no tengo acceso a internet. Y he querido hablar a la empresa para decirle que quiten ese filtro. Me dice, sí, claro que sí, vamos a mandar a un especialista para que configure y eso va a tardar 2 o 3 días. Digo, no, ya, si yo lo quiero ahorita. O sea, en ese momento donde te vuelves loco, lo quieres ahorita. Claro. Pero te ayuda mucho a que a lo mejor tú no puedes decir que no, pero tu compañía de internet ya te dijo que no. Y eso ha ayudado muchísimo. Entonces, lo que estás mencionando, hay aplicaciones, hay filtros, ve con tu proveedor de internet, porque de alguna forma sí va a ayudar. Sí va a ayudar muchísimo. Sí, total. Porque la tentación está allí, te va a tratar de empujar, pero yo creo que en esta guerra la estrategia es básica. Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, si el consejo se lo tuvieran que dar a sí mismo, quizás se pedirían más radicalidad en muchos de los aspectos. Yo le pregunto a la persona, ok, imagínate que yo soy el que tiene el problema y tú me vas a aconsejar. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? No, que elimines esto. Sí, somos buenos consejeros. La tienes clara. Pero sabes que igual lo primero que dijiste se me hace a mí que es lo que determina el si uno rompe eso o no, tener un compañero. Total. Alguien que puedas rendirle cuentas, que sabes que no te va a juzgar, pero sí te va a hablar la verdad. Y que oren por ti, o sea, claro, tener a alguien que esté intercediendo por ti. Yo creo en el poder de la oración, brother. Yo creo que la oración, si la Biblia dice oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos de los otros, porque esto es una verdad. Entonces yo creo en el poder de orar. O sea, de alguien que esté orando por ti y con conocimiento. Sé por qué orar por ti. Y segundo, también en quién confiar. O sea, en quién decirle, me está pasando esto, estoy pasando por tal situación. Bueno, ayer estábamos hablando con Andrés Speaker y él nos estaba contando de que él tenía en su persona 4 o 5 personas con las que habla de sus debilidades. Entre ellas su esposa y su papá. Él mencionó su pastor, mencionó varias personas. Eso necesitamos. Es de sabio en la multitud de consejeros está la sabiduría. Claro. Y siempre hay alguien que te va a mostrar las otras oportunidades que el enemigo te quiere quitar para hacerte creer que la única opción es dejarte llevar. Y una cosa que me gustaría mencionar muy importante. Si tú eres la persona que alguien te está pidiendo ayuda en esa área y está siendo vulnerable y está confesando y está esperando de ti la ayuda, no te creas superior que esa persona. Exacto. Yo estoy ayudando a fulano de tal a salir de la pornografía. No nos queda. No. Eso no está bien, no ayuda para nada. No. Porque es lo mismo que comentaste como hijos. Cuando tú dices algo a tu papá o a tu mamá que reaccionan muy mal, tú te cierras y no lo vuelves a hacer. No lo vuelves a contar. Y le estamos acabando la vida a esa persona para que siga siendo vulnerable. Total. Porque a veces solamente decimos, ve con alguien y cuéntale. Bueno, si tú eres la persona que te están contando, seamos buena onda. Sí, yo también. Seamos buenos guardando secretos y seamos buenos también aconsejándonos. Incluso yo diría que esas personas que están recibiendo consejos, lean. Lean sobre el tema, busquen literatura, busquen cosas que los ayuden a prepararse para dar respuestas sobre este tema porque lo van a necesitar. Y cada vez yo creo que Dios nos confía también personas en base al amor y a la preparación que tenemos hacia esa persona. Por ejemplo, yo tengo una voz hacia los matrimonios, de manera natural me he preparado, me he capacitado, he estudiado sobre eso y los matrimonios vienen. Porque hay una respuesta y hay una preparación. Y eso demuestra, para mí es demostrarle en mi caso a las parejas que las amo. O sea, para mí, su bienestar por mucho también va a ser el mío. Claro. Entonces lo mismo pasa con estos jóvenes, chicos o chicas. Prepárense para eso. Prepárense, den respuesta. Lo que no sepan hoy lo sabrán mañana. Pero cada vez, porque primero ellos se lo van a agradecer, pero lo tremendo, te vas a convertir en una voz, en un campo de tanta debilidad donde la iglesia necesita mucha ayuda. Amigo, el tema se presta para hablar horas de horas, días de días, y creo que cubrimos ni siquiera la punta del iceberg. Sí. Pero muchas gracias por tu sabiduría, por tu experiencia, por lo que aportas no solamente a la sociedad, al cuerpo de Cristo, a todos nosotros. Gracias por prepararte, por tener esta pasión, por seguir ayudando a matrimonios, jóvenes, la familia. Y yo creo que
esa necesidad de la sexualidad es algo, la necesidad de escuchar cosas buenas, correctas y sanas acerca de la sexualidad está hoy más nunca presente. Total. Y gracias por ser una voz en este tema. Un honor y gracias por tener un podcast real donde lo podemos tratar. Sin pelos en la lengua. Gracias por estar aquí, amigo. Te bendigo y no va a ser el último podcast que vamos a tener, No, seguro. yo espero que no. Un saludo a toda la audiencia que está pendiente del podcast, así que no se lo pierdan porque están tocando temas de verdad bien que son necesarios hablar, conversaciones que necesitamos. Yo creo el poder de las conversaciones y disfruté mucho esta conversación contigo. Y me encantaría que ahí en los comentarios pudieras mandarnos tus preguntas, tus comentarios, sugerencias también. Y ahí nuestro editor va a tener chamba donde vamos a poner las redes de Iván para que lo puedan seguir también. Y créanme, es un hombre increíble. Cualquier cosa que necesites y preguntes, él siempre está disponible para poder hacerlo y también para poder consumir todo su contenido, su material que les va a bendecir, les va a cambiar la vida. Amigos, gracias por sintonizarnos en este episodio de Real. Bendiciones.